hablar de las denuncias en el Ministerio Público. ¿Cuál es el procedimiento para el caso de los fraudes? Para empezar es importante dos acotaciones que me las hicieron de conocimiento la primera vez que acudí a interponer un fraude. Una cosa es estafa y otra cosa es el fraude. Para que haya fraude tiene que haber existido estafa. Lo que la justicia en México persigue y en todo caso castiga es el fraude. Entonces, es importante que se tenga muy presente esas dos definiciones o conceptos. Después de que una víctima sufrió fraude, lo primero que tiene que hacer pues es recabar todas las evidencias posibles. Los fraudes, ya lo hemos comentado, pueden ser virtuales, es decir, nunca haber conocido físicamente a una persona, que es algo ya muy habitual por estos días, porque todo es digital, las redes sociales pues motivan bastante a que se cree una comunicación, que haya un gancho, la gente cae y bueno, se hace fácil a través de redes sociales como Facebook primordialmente, donde está la publicidad de los estafadores, y después de ahí pues se traslada la conversación a WhatsApp o a Telegram. Entonces pueden ser virtuales los fraudes y también pueden ser pues de haber mantenido, digamos, una comunicación personal con los defraudadores. ¿Cuál es un ejemplo de lo que estoy diciendo de la cuestión de haber convivido con la persona estafadora? Pues en el caso conocidísimo de los vehículos, de las agencias de vehículos que pues ofertan vehículos a través de depósitos pues mensuales con la finalidad de apartar, y a determinada suma de haberse reunido, digamos, ¿no? Cada mensualidad, resulta que estas empresas, pues fantasmas o no fantasmas, como sea, pues no cumplen. El fraude es algo que no se cumplió, que se dijo que iba a ocurrir y no ocurrió. Y desde luego pues puede haber dinero de por medio. Generalmente todos los fraudes tienen que ver con montos económicos. Ahora, un fraude puede ser por un monto, así sean de 1,000 pesos, como cantidades exorbitantes, millones de pesos. Es muy conocido el caso de Ricardo Salinas Pliego, que fue estafado por una figura de carácter internacional, y entonces esta idea de que solamente se estafan a las personas pobres porque cayeron y fueron embaucadas, las engañaron, y a lo mejor la falta de preparación de estas personas pues contribuye a que los engañen. Puede ser, desde luego, yo no digo que no, pero como podemos apreciar en el caso de Ricardo Salinas, hasta los hombres multimillonarios son estafados. Los estafadores se especializan, son personas muy inteligentes y tienen en la mira pues a una selección de personas. En eso hay que decirlo así, son muy como concisos en cuanto al sector de población que ya pueden ellos como tener identificado porque se les hace fácil, porque hay mayores probabilidades, ¿no?, de poder estafar a la gente. Es decir, las redes sociales facilitan, por ejemplo, acercarse a todo tipo de personas de nivel socioeconómico variado. Entonces, estas son las dos modalidades de fraudes, y lo primero que hay que hacer entonces es reunir todas las evidencias, fotografías, si hubo un contrato, si hubo un acuerdo, si hay grabaciones de teléfonos. WhatsApp generalmente pues guarda todas las conversaciones, eso hay que imprimirlo, y en general reunir todas las evidencias que se tengan de la persona estafadora, como su identificación, todo lo que se haya reunido como, pues como elementos que en algún momento hayamos considerado que eran importantes, se tiene que hacer.
Es importante que tengamos una memoria, pues, lo más precisa posible de todos los acontecimientos. Aspectos como el primer contacto, la fecha y la hora y el lugar es importante. Todos los detalles son importantes. El Ministerio Público registra todos los detalles, teléfonos, contactos, momentos específicos de algo. Si hubo una transacción económica, bueno, hay que llevar el voucher o el comprobante de que se hizo el movimiento bancario, y todos estos elementos se tienen que ir almacenando en un folder, en una carpeta, porque en algún momento se van a solicitar. Una vez que hayamos realizado toda esta labor minuciosa, hay que ordenar la información y después acudir entonces al Ministerio Público. Hay direcciones en las ciudades que los ministerios públicos están abiertos 24 horas, pues justamente por la atención. Cualquier cosa que pueda ocurrir en una ciudad grande, pues desde luego amerita que estén 24 horas. Estas direcciones son específicas y generalmente no son las oficinas centrales, pero existen para eso oficinas más pequeñas con agentes del Ministerio Público que atienden a cualquier hora. Entonces se puede acudir a cualquier dirección para poder establecer la denuncia en el Ministerio Público por fraude. ¿Quién va a decidir si es fraude o fue nada más una estafa? Pues va a ser el servidor público. El agente del ministerio va a ser quien va a decidir, porque él es el que va finalmente a ayudarle a la víctima a redactar en la computadora pues todo lo que es el relato y de cómo ocurrieron las cosas. Puede ser que en ese momento se adjunten algunas evidencias, pero generalmente es nada más el registro de la información. Si el servidor público no registra como un fraude por su criterio, lo que se puede hacer también es levantar un acta. Esa acta pues deja constancia de que al menos como tu responsabilidad de ciudadano fuiste y colocaste pues una queja, una denuncia en el Ministerio Público. Eso puede ayudar también, pero no es propiamente la denuncia por fraude. Todos queremos obtener la denuncia por fraude, porque eso es lo que se va a permitir procesar como tal. Ahora bien, suponiendo que se haya aceptado la categoría de fraude, lo que va a ocurrir es que, bueno, tarda tiempo, hay que llevar tiempo cuando uno vaya al Ministerio Público. Te pueden tardar, dependiendo de la relatoría, pues a lo mejor hasta 2 horas o un poco más de espera y de redacción y de firmar algunos documentos. Llevar la INE es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Se le entrega a la víctima un documento que hace referencia a todo lo que la víctima relató, y ese es el primer inicio, el primer gran paso. No va a haber recuperación de dinero, eso creo que ya lo hemos estado repitiendo bastante. No vayan con la esperanza de que el Ministerio Público, y después de pasado todo el proceso hasta llegar al juez y lo que se dicte como sentencia, no vayan a pensar que se va a recuperar. Esa es la realidad y es muy triste, pero ustedes tienen que ir mentalizados de esa forma. Y entonces ustedes podrán decir, bueno, ¿y entonces cuál es la razón por la cual debo de ir, tomarme el tiempo de trasladarme? A lo mejor el ministerio está lejísimos, todas las horas que hay que ir a pues atender ese asunto. Si no va a haber recuperación, entonces ¿para qué lo hago? La primera respuesta a esa situación es que es nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos de ir y hacer las denuncias que correspondan. No solo porque afectaron nuestro patrimonio, sino porque además la forma de ir generando evidencias para los ministerios públicos de todos los países es generar carpetas. Y una carpeta se abre, como digo, pues con el proceso de ir a denunciar. Entre más carpetas, y si existen después coincidencias de que son muchas carpetas para la misma persona, para el mismo estafador o para la misma empresa fantasma, entonces se puede generar, vamos a decirlo así, pues
la identificación de una empresa o de una persona con muchos casos, que puede trasladarse entonces después quizás a una gran carpeta que pueda establecer finalmente pues medidas, vamos a decirlo así, más contundentes de persecución de esos estafadores. Pero en la medida que no existan denuncias, en la medida que el ciudadano se abstenga, porque a lo mejor no fue mucho dinero, o a lo mejor sí, pero pues tiene muchas implicancias, se desisten, pues eso no va a ayudar a lo que estamos hablando, que es la generación de las mayores evidencias posibles. Seguramente los estafadores van a tener múltiples víctimas y el problema también es que regionalmente o geográficamente pueden estar ubicadas estas víctimas pues en todo lo que es la extensión del territorio mexicano. Entonces es un tema que hay que reflexionar bien, pero no debemos de abstenernos y mucho menos de desistirnos. Puede ser que no encontremos el ánimo para estar atendiendo estos asuntos, pero créanme, es importante para el sistema judicial que se hagan las denuncias. Ahora bien, una vez que se registra la denuncia como fraude y lo que resulte, lo que ocurre es que después se van a tener que mostrar todas las evidencias. Se tienen que presentar, se tienen que mostrar. Esa gran carpeta es en el momento, justo cuando se debe de entregar. Ahora, ¿qué ocurre con todas las cuestiones de investigación? Los agentes del Ministerio Público tienen que acudir a tu domicilio, verificar que efectivamente vives donde dijiste, y eso es como una primera parte, es algo así como hacer una revisión de la escena de hechos. Por eso, el fraude, si fue una cuestión virtual, pues tienes que decir que el fraude ocurrió en tu domicilio. Estando en tu oficina de tu domicilio ocurrió el fraude, porque ahí estaba yo y ahí fue cuando me tomé el tiempo para comunicarme con él, se hizo la transferencia y estando en mi casa ocurrió el acontecimiento. ¿Qué ocurre después con estas investigaciones que tiene que hacer el agente del Ministerio Público? Bueno, ellos elaboran informes y reportes sobre sus investigaciones. Si es una cuestión que tenga que ver con redes sociales, pues va a tener que entrar la policía cibernética. Entonces se complejiza y ese es parte de los asuntos que hace que la denuncia se investigue de forma muy lenta. Pueden pasar meses, inclusive años, para tan solo la investigación. Dependerá mucho del interés que tenga la víctima por darle seguimiento. Finalmente, el interés, como dicen, pues es de la víctima, no es del Ministerio Público. Ahora, una vez que se reúnen pues todas las investigaciones, todas las evidencias y se sustentan, bueno, se realiza también la búsqueda del estafador. Si se encuentra o no se encuentra, pues eso es algo que también va a formar parte de la carpeta. Todo eso lleva tiempo y hasta el final la idea es que termine en lo que sería un juez que, bueno, fija fechas justamente para que se hagan las presentaciones correspondientes de las partes, tanto el afectado como el estafador, y en algún momento de este proceso se tendrá que definir pues una sentencia justamente para que se determine qué medida es la que se tiene que dar. ¿Cuál sería la respuesta satisfactoria? Pues desde luego el castigo al fraude, aunque la recuperación, insisto, no se va a dar. Ahora, hasta aquí termino con la parte del procedimiento, digamos, lineal de lo que es la denuncia de un fraude. Pero ¿qué ocurre si el Ministerio Público encuentra que hubo un acuerdo o hubo un contrato? Eso ya no
procede de la forma habitual. Tiene que trasladarse a una cuestión de derecho mercantil. O también podría involucrarse a otro tipo de áreas del Ministerio Público, pero distintas a la línea habitual de los fraudes. ¿Y por qué? Porque al existir un contrato, lo que significa es que ambas partes fueron responsables porque leyeron ese contrato o ese acuerdo y lo firmaron. Y entonces, si hubo un incumplimiento, en este caso por parte del estafador, pues entonces tiene que trabajarse, digamos, esa carpeta a través de otro enfoque, el derecho mercantil. Ahí se puede complicar porque entonces tendrán que justamente estar permanentemente atendiéndose a audiencias con la parte estafadora y con el afectado. Es importante aquí, en este punto, tener de conocimiento la necesidad de contratar abogado para que sea él justamente el que nos dé ese acompañamiento profesional y que podamos tener el mayor de los éxitos posibles. Esas serían como las dos vertientes de todo este tema de los fraudes. Es un engorro, es una cuestión muy burocrática y que no va a dejar a satisfacción al afectado. Eso es un hecho. Pero la cuestión de haber establecido una denuncia en el Ministerio Público resulta algo muy significativo, porque tienes ya ahora entonces la oportunidad de poder referir al estafador. De alguna manera, por decirlo así, con un respaldo legal de que esa persona ya quedó registrada en un expediente como un fraude. Eso tiene ya otras implicancias, que ya dependiendo de la asesoría jurídica que cada uno de nosotros hagamos de un abogado profesional, pues nos va a poder decir, bueno, podemos todavía llevar esto a otras instancias, ¿no? Y como siempre lo he dicho, desde luego es la justicia en México, el sistema de justicia, el Ministerio Público, los únicos que pueden llevar a cabo este proceso de forma legal. De nada sirve perseguir o actuar por una cuenta individual porque va a ser una pérdida de tiempo. Tiene que ser el Ministerio Público, se tienen que atender los procedimientos y como ciudadanos tenemos que ser observadores de todo lo que nos soliciten como información. Hasta esta circunstancia nos encontramos. México debe de avanzar en el tema. Ya hay una ley que recientemente se aprobó relacionada a las extorsiones. Pues resulta que tampoco había una ley para ese asunto. La pregunta es, ¿y cómo se podían defender o solicitar resarcimiento de daño con respecto a las extorsiones? El tema de extorsión es muy parecido porque es muy lamentable el tema de los fraudes. Afortunadamente las extorsiones ya tienen una ley. Los fraudes solamente están en el Código Penal, pero no aparecen todavía como una ley específica de cómo tratar o de cómo resarcir el daño. El tema de las incautaciones bancarias, bueno, eso también se puede hacer, pero aquí ya hay la intervención de otras autoridades, inclusive del orden del sistema financiero, Hacienda, el SAT. Entonces, para incautar una cuenta y hablar de una posible recuperación de un monto, tienen que intervenir otras imágenes institucionales. Y entonces ahí es donde todo esto se complica. Las personas no saben, en algún punto se pierden y no saben cómo es todo ese procedimiento y cómo es que se deben de, pues cómo es la participación de todas. Eso es lo que hace complicado los asuntos de fraude, justamente. La gran complicación de procedimientos legales y judiciales. Pero tenemos que atenderlo. Espero que este video haya sido útil. Les estoy hablando desde mi experiencia. Por supuesto que
son los abogados los que mejor pueden aterrizar las definiciones y los conceptos, pero de entrada el procedimiento es el mismo para todos los casos. Y no dejen de verdad, si son víctimas de fraude, de asistir al Ministerio Público y pongan su denuncia. Se van a sentir bien, les va a subir el ánimo y creo que es bueno también para el sistema de justicia en México.